Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, ya estamos en viernes y qué viernes tan intenso, con cuántas informaciones. Hoy queremos agradecer como siempre a Cooperativa Mamoncito. Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y gracias a Sardinas Dimar por el apoyo para esta transmisión. Nosotros hablamos mucho sobre la diáspora. Aquí en el país se habla mucho sobre la diáspora, sobre todo desde las alturas a las que esa diáspora, o sea, esos dominicanos y dominicanas, que en muchos casos se ven obligados a salir del país, muchos, la mayoría forzados por la situación económica. Yo lo digo a veces medio en broma, digo, no se dan cuenta, ¿no?, esos dominicanos que salen, de lo bueno que está este país. Y bueno, deciden irse. Antes se usaban términos muy despectivos como Dominican York, porque ciertamente en algún momento una minoría, digo yo, no la mayoría de dominicanos, se dedicaban al negocio ilícito. De un tiempo a esta parte, los dominicanos han jugado un papel preponderante, sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos una gran migración. Y por supuesto, destacamos mucho esa solidaridad de los dominicanos, ese acompañamiento que ellos hacen a sus familiares que quedan en el país, y las remesas fluyen permanentemente. Ahora, en tiempos de crisis, esas remesas fueron importantísimas frente a la crisis económica que arrastrábamos y que se profundizó por la pandemia. Pero eso, aunque era una pandemia que afectaba a todo el mundo, no impidió que los dominicanos y las dominicanas siguieran siendo solidarios con sus familias que dejaban aquí en el país. Eso impactó de manera pero que muy positiva la economía. Y bueno, muchos de nuestros jóvenes que dicen que simplemente tienen una baja escolaridad, no es así. Y yo digo todo esto porque yo quiero felicitar a una joven que son dos hermanos que entran ahora a la Universidad de Harvard. Ustedes saben que a Harvard no todo el mundo puede entrar, no todos califican. Hijos de dominicanos, mi querido Nico, que por cierto es una persona que nos sigue a través de esta transmisión. Entonces esos son los dominicanos de los que nosotros nos sentimos profundamente orgullosos, porque además de que son gente trabajadora, laboriosa, tienen ese sentido de responsabilidad con sus familias, con sus hijos y con sus hijas. Y en ese país que ofrece también oportunidades, hay que decirlo, para los muchachos y las muchachas que quieren avanzar, pero sobre todo con unos padres que tienen un sentido de esa responsabilidad. Así es que Nico, ¿verdad?, a nombre de todo el grupo y el chat que te sigue, que nos sigue a través de Soy Ivonne Ferreras, que es esta transmisión, gente que hemos estrechado una amistad a través de esa línea de pensamiento que en muchos casos compartimos. Y ahí está Nico. Quiero felicitar a tu niña, quiero felicitar a tu niño. Miren la foto ahí entrando a Harvard. Enhorabuena. Señores, volvemos, y a propósito de Harvard y a propósito del querido Nico, volvemos otra vez con el tema de la educación. ¡Qué barbaridad, señores! Tenemos durante toda esta semana hemos recibido muchas estadísticas que nos dicen lo mal que vamos en educación. Hoy es el Diario Libre que habla que el 62% de los muchachitos y muchachitas de 10 años en este país no puede leer ni puede entender un texto simple. Eso significa que de cada 62 niños de 10 años, no entiende, 62 de cada 100, ¿correcto?, no entiende absolutamente nada de lo que lee. Y eso es algo grave, muy grave, porque ¿cómo tú puedes entonces conseguir una educación para un muchacho que es incapaz de entender lo que ha leído? Y ese problema es que el muchachito es un muchacho bruto. No, es el tema de qué nosotros hemos hecho y cómo hemos enfocado el tema de la educación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los que están ahí llamados a orientar y a preparar y a formar esos niños? Y volvemos al punto y a la crítica, señores, con algo que es una deuda terrible, el tema de la educación. Y tenemos que pensar y volver entonces a hacer una revisión de para qué fue que sirvió el 4% de la educación que nos costó tanto sudor en las calles al pueblo dominicano. Por supuesto,
Eso después de ver cómo gobierno tras gobierno, de manera miserable, incumplían la ley, porque el 4% del PIB para la educación no fue un invento de nadie, era una ley que violó Leonel Fernández, que violó el presidente Hipólito Mejía, y que después, para cuando Danilo Medina iniciara en su primer periodo de gestión, se obligó con la presión en la calle a todos los candidatos a comprometerse, a cumplir con lo que establecía la ley. Ustedes pueden imaginarse lo que es eso. Pero ahora resulta que ese 4% para lo que sirvió fue para la corrupción. Para la corrupción, porque la verdad en términos de resultados no lo estamos viendo, y las estadísticas y los estudios nos los están revelando. Lo que dice hoy, señores, ese estudio que publica el Diario Libre, que le está dando mucho seguimiento al tema, es los desafíos educativos que se enfrentan, y eso aparece publicado en el Boletín de Competitividad Sectorial que publicó el Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, que dice que el 62.3% no puede leer, puede leerlo, pero no entender ni papa de un texto simple. Los muchachitos de 10 años, usted puede imaginar el retraso que eso implica. Y claro, en ese sentido se habla de la pobreza que tenemos para el tema de aprendizaje. Este país que con esta cifra se acerca al promedio, pero que estamos en un lugar preponderante, por supuesto de manera negativa, con el tema del aprendizaje. Vimos en esta semana también cómo se hablaba de la falta de acceso a Internet de cerca de un 80% de nuestra población joven. Pero nosotros escuchábamos, ustedes recuerdan perfectamente toda esa parafernalia y campaña publicitaria que nos hablaba de la revolución digital. Era así que le decían, eso era publicidad por todos lados. Pero 80% que no tienen acceso a esto. Entonces, volviendo al tema del 4%, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es una desgracia para este país, porque primero peleamos para que se cumpla la ley, procurando educación para nuestros jóvenes. Y después tenemos que pelear como si fuera que estuviéramos tratando con una asociación de malhechores, para que los recursos que erogan ese 4% del PIB, señores, sea puesto en práctica e impacten de manera positiva en la educación de nuestros jóvenes. Porque obviamente que en la primera etapa, ustedes recordarán cuáles eran las críticas, escuelas a granel por todos lados, escuelas incluso en el aire, en el limbo, porque ahora vimos la denuncia también en esta misma semana de una serie de escuelas que se tragaron una millonada, que se pagaron, pero las escuelas nunca se construyeron. Y si a eso nosotros le sumamos que las que se construyeron se hicieron en condiciones horrorosas, en condiciones inseguras, y si a eso le sumamos además, señores, la engaña y la estafa que eso implicó para algunos contratistas que se pensaban estimular en el gobierno pasado de Danilo Medina, de que jóvenes ingenieros, y terminó uno suicidio. ¿Ustedes recuerdan el caso de la Romana, del arquitecto, el ingeniero que se tuvo que suicidar porque lo pusieron a coger cuarto prestado para la construcción de escuelas y al final se los robaron y no le pagaron nada? Entonces, señor, vamos a seguir con el tema porque se sigue apostando a embrutecer a la población, y en tanto la población no tiene acceso al conocimiento, entonces estos gobiernos hacen lo que les da la gana. Hablamos del tema de la educación en esta semana, pero hoy no podemos quedarnos indiferentes frente a lo que nos está diciendo este estudio que se realiza y que se publica en plataformas que son oficiales. Educa elaboró un proyecto para estimular incluso la lectura en las aulas. La ADP dice que hay que revisar la promoción automática en los primeros grados, que hay que equipar las aulas, que hay que contratar más personal. Hagan lo que les dé la gana porque ya estamos hartos. Ya estamos hartos de ver a los teóricos y ver los que están vinculados con todo el tema de la educación, señores, y no hacen absolutamente nada. Entonces, parece que no nos quedará de otra frente a lo que fue el fracaso del pacto educativo, que fue el único que dice que se pudo consensuar. Hay que volver a las calles como fuimos con el 4% para obligar a que ustedes con ese dinero, señores, en vez de lucrar y en vez de corromperse, por fin empiece a impactar en nuestra población joven. Es indignante.
y uno no sabe hasta cuándo tendrá que estar peleando para que simplemente los que nos gobiernan funcionen, porque en oposición dicen muchas cosas y critican muchas cosas y después, señores, ahí está el tema y las deficiencias y las carencias. Decirles que en estos días estábamos muy contentos con la cuestión del COVID. Sí, porque había bajado muchísimo las camas UCI, o sea, la gente en cuidados intensivos, que la positividad había bajado muchísimo, pero escuchábamos al doctor Ten, que es asesor en esta materia del Poder Ejecutivo, hablar que en los últimos días, señores, está aumentando la cosa. ¿Y sabes por qué está aumentando? Está aumentando precisamente por esa población que decidió no vacunarse. Hay 4.7 millones de dominicanos que completaron las 2 dosis, la inoculación de 2 dosis. Pero hay casi 2 millones de jóvenes que fueron y se pusieron la primera dosis y no han vuelto. Señora, usted no le va a salir ni cacho ni rabo. Pero ahí está el tema también que nos cobra la educación. Hay que ir a vacunarse. Nos quitamos la mascarilla. No, tenemos, señores, el COVID todavía no se ha ido del país. Tenemos COVID, por tanto, tenemos que seguir utilizando las mascarillas, tenemos que seguir haciendo el distanciamiento social, pero sobre todo tenemos que asistir a los centros de vacunación. Pero mientras los centros de vacunación están vacíos, entonces tú encuentras los centros de pachangona o de teteo, como se dice, atiborrados de gente, sin mascarilla y unos encima de otros. Pero ven acá, señor, tenemos que preservar nuestra salud y cuidar a los demás. Yo creo que tenemos que evitar que una cuarta ola, como está ocurriendo en otros países y como ha ocurrido ya aquí, señores, nos vuelva a colocar en un punto vulnerable y de preocupación. Vamos a tratar de mantener, como se ha hecho, esa ausencia de gente en las salas de cuidados intensivos, que por cierto, dicen los expertos, la mayoría de los que han ingresado a las UCI, a las camas UCI, son gente que no se han vacunado y todavía usted está pensando y todavía usted está creyendo en leyendas urbanas y en tonterías. Señores, hay que cuidarse y tenemos que vacunarnos, que hay muchos países de aquí de la región que no se han puesto la primera vacuna. Ya son 11 millones de dosis las que se han aplicado en el país. Yo creo que es una cantidad bastante considerable. 11 millones de dosis de sus 4.7 millones que se han puesto las 2 dosis y 2 millones de jóvenes fundamentalmente que se pusieron la primera dosis y que no han acudido. Señores, vamos a evitarnos un rebrote, vamos a evitarnos, señores, una cuarta ola, a ver si nosotros podemos avanzar y preocuparnos de otros problemas tan vitales como el tema del COVID y el tema de la crisis sanitaria. Vamos para Baitoa, sí señor, nos vamos para Baitoa y vamos a solidarizarnos con nuestros amigos de Baitoa, los que están ahí en un campamento porque han decidido evitar que le depreden la loma Los Melaos. Es lo que viene haciendo Cemento Cibao. Todavía Medio Ambiente no ha dicho absolutamente nada. Yo creo que es momento de acompañamiento a la gente de esa comunidad para que no se traguen, para que no destruyan todas las fuentes acuíferas que van a afectar no solamente a Baitoa, ni esas comunidades aledañas ahí a la loma Los Melaos, a Santiago entero. Entonces, este fin de semana, esta servidora estará en Baitoa, en el campamento, en contra de que Cemento Cibao se trague de un tirón la loma Los Melaos y las fuentes acuíferas de toda esa zona. A ustedes decirles que, bueno, vamos a darle like. Se me han vuelto tacaños, se lo dije ayer. Ustedes miran, les gusta, entonces no le dan like. Vamos a darle like, estamos creciendo, estamos avanzando, vamos a consolidarnos, señores. Vamos a escribir, a retroalimentarnos, vamos a compartir, vamos a suscribirnos los que no lo han hecho también en patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.